Gracias, Stephanie. Bueno, buenas tardes. Esta reunión va a tratar de aportar algunos análisis que hemos venido realizando en la Universidad Sergio Arboleda sobre problemas de gobernanza y de gobernabilidad en las áreas marino-costeras. Para esta presentación, escogí una de las temáticas específicas en las cuales consideramos que se concentran bastantes problemas de gobernabilidad y es el tema de los conflictos de competencia, que bajo una hipótesis que plantea que de destrabarse normativamente esos conflictos de competencia podrían generarse mejores respuestas a los problemas, sobre todo en la parte marina, a pesar de que hay bastante norma de derecho internacional, sí, que Colombia ha ratificado, seguimos presentando dificultades en la implementación. Entonces, voy a compartir la diapositiva. Permítanme un momento, por favor. Bien. ¿Me avisas, por favor, Estefanía, si se ve ya la diapositiva? Estefanía, ¿me avisas, por favor, si se ve? Se mira perfectamente, muchísimas gracias. Listo, así en este tamaño, ¿está bien? Está muy bien. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, doy algún tipo de introducción a la presentación. Esta investigación es una parte pequeña de un macroproyecto de un observatorio marino costero que tenemos en la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta, junto con otras universidades de la costa Caribe, donde cada una de las universidades que están vinculadas a ese observatorio se especializa en una parte concreta de la problemática. Nosotros tenemos la parte jurídica, otras universidades como la Universidad Libre manejan la parte de temáticas con comunidades, y otras como la Universidad de la Costa manejan, por ejemplo, todo el tema de manejo integrado de zona costera. Entonces, este es un proyecto que comenzó hace 6 años y dentro de los alcances que se busca de este proyecto es apoyar al diseño de políticas públicas que destraben precisamente este problema que vamos a ver hoy del conflicto de competencias entre el sistema judicial y de las autoridades administrativas que tienen funciones en el mar. Pues entonces, el proyecto macro de esta investigación es, como les digo, el Observatorio Marino Costero, por una fase actual que es en el aspecto normativo. La pregunta de investigación de la cual se derivan los análisis es en qué consiste el conflicto de competencias entre las autoridades administrativas y las jurídicas al momento de atender casos de contaminación marina en Colombia. Y como objetivo específico del proyecto, determinar hasta qué punto esos conflictos de competencia afectan la institucionalidad sobre el control de los problemas ambientales en la franja marino-costera del país. Bueno, entonces, para introducción, ¿a qué tipo de contaminación marina nos estamos refiriendo? Entonces tenemos el zoom visto en 4 tipos de contaminación marina. Contaminación química, que se genera por los hidrocarburos, metales pesados, plaguicidas, vertimientos industriales. La segunda, la contaminación biológica, que tiene que ver con descargas de aguas residuales. Por ejemplo, la zona costera es bastante afectada por las descargas de los emisarios submarinos. Y las descargas a cielo abierto que se generan por algunas obras civiles mal terminadas de los sectores turísticos. También por microorganismos patógenos. La contaminación física, es decir, contaminación de plásticos, microplásticos, residuos sólidos, también el ruido submarino se considera como una contaminación marina. La contaminación térmica y radioactiva son descargas de energía que alteran los ecosistemas.
En este punto yo adicionaría también ese tipo de contaminación auditiva que puede darse, por ejemplo, con las actividades de exploración offshore de hidrocarburos cuando tienen la sísmica exploratoria, que si bien a nosotros los humanos no nos puede afectar tan directamente, sí afecta mucho a eh, las especies que se mueven en las áreas de la prospección, de la proyección cerca al sitio del aprovechamiento offshore. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, haciendo un zoom a la zona pacífica, vemos que el problema más de este tipo de contaminación marina en la zona pacífica, de acuerdo a los datos del ICAM del 2023, tenemos que el grado más amplio de contaminación se da por nutrientes. Esto quiere decir que en el punto podría ser contaminación biológica, que también podría estar incluida allí, y todos aquellos vertimientos de los hogares que uno podría pensar pues que no tendría que impactar tanto. Si vemos esta gráfica, pues tenemos cuenta del impacto que tiene, porque generalmente lo que uno escucha es la contaminación marina y siempre se remite a hidrocarburos, a algún vertimiento por aguas de Sentina o el mismo petróleo. Pero nos damos cuenta que está generándose una gran afectación por esos residuos que llegan de la parte urbana, sobre todo del sector turístico, que en los estudios que hemos realizado en los emisarios submarinos del Caribe, de verdad que están impactando muy suavemente, o sea, no se les da mucha atención, pero sí tienen un impacto grande en la afectación de los mares al día de hoy. Tenemos para el caso del Pacífico también datos del índice de calidad ambiental marina, del ICAM, del 2023. Para el Pacífico tenemos que en su orden los vertimientos urbanos y portuarios para Buenaventura reportan descargas de aguas residuales y tratamiento al mar, que ese es un aspecto identificado dentro de los niveles de actuación administrativa a los que más han venido llamando la atención de las autoridades. La segunda, la actividad minera, en el uso del mercurio y el cianuro mineral que afecta a los ríos que desembocan en el Pacífico. Los derrames de hidrocarburos, que como les digo, son los más notorios, pero finalmente no son del primer lugar. Los derrames de hidrocarburos están en el tercer lugar, y pues frente a esto también están vinculados los de los residuos químicos y los de aguas de lastre o de sentina, que también pueden afectar. Y los plásticos y residuos sólidos de acumulación en manglares y playas del Chocó y Valle del Cauca. ¿Por qué era importante entrar con esta temática primero, antes de entrar al tema que nos reúne? Porque es frente a esta problemática donde vamos a identificar cuáles son las funciones asignadas a las diferentes autoridades frente a cada uno de estos problemas. ¿Por qué? Porque habrá algunos temas como el tema de los vertimientos urbanos y portuarios, en donde intervienen autoridades o actores que no están vinculados a la protección o las sanciones frente a otro tipo de contaminación. Voy a poner el ejemplo concreto. Cuando estamos hablando de residuos portuarios, lógicamente entraría allí la superintendencia de puertos, porque es en el área del puerto. Pero la superintendencia portuaria no tendría por qué estar ingresando a un tema por ejemplo, aguas de Sentina, cuando estos barcos que la están arrojando se encuentran fuera de su área de operación. Mucho menos si, por ejemplo, se tiene que ver con basura orgánica, que está en este momento involucrando incluso a las autoridades alcaldías y de las CAR, que hace unos años no tenían competencia marina.
Bueno, entonces, una vez identificados esos problemas, bueno, son algunos datos que traje simplemente para visualizar cuál es el contexto del Pacífico en el tema de contaminación marina. Y observamos que en las, reitero, los nutrientes, los residuos que se generan de los desechos de la zona urbana, o la selva rural, son los que ocupan el primer lugar. Seguido de la contaminación biológica, otras cargas de organolépticos y los hidrocarburos se mantienen en un nivel no tan alto. Consideramos que es porque, como han tenido tanta repercusión y tanta visión en los medios, sí se han visto impactados por las mejoras en las normas de prevención y de gestión de esos riesgos. Bueno, entonces, para sintetizar esa parte del problema, tenemos que para la parte Caribe, los mayores problemas son las descargas de contaminación por hidrocarburos y la carga orgánica asociadas a puertos, turismo y presión urbana. Y para la parte de los dos litorales, pues destaca muchísimo ese aspecto que les digo de la carga orgánica como uno de los principales aspectos a regular. Entonces entramos en materia. Cuando hablamos de conflicto de competencia, estamos hablando de esas funciones institucionales que tienen las autoridades, dos tipos de autoridades específicas, las autoridades ambientales administrativas y las autoridades judiciales que tienen funciones asignadas en cuanto a la protección del mar. ¿Cuáles autoridades ambientales o a qué se denomina autoridades ambientales administrativas? Pues tenemos el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la DIMAR, Dirección General Marítima, y las corporaciones autónomas regionales. En este punto hago énfasis en que encontramos allí las tres autoridades. Tenemos una autoridad marítima, que es la DIMAR, cuyas funciones son específicamente asociadas a la regulación y al control sobre la actividad marítima en sí, o sea, de los barcos, del transporte marítimo, y bueno, tiene algunas funciones también relacionadas con la protección de las playas y de la concesión de las mismas. Tenemos la autoridad ambiental, autoridad marítima, autoridad ambiental y autoridad portuaria. Serían como las tres principales autoridades que se encuentran con funciones relacionadas con la protección del mar. En la autoridad portuaria tenemos a la superintendencia de puertos. Cada una con funciones diferenciadas, pero ya vamos a ver por qué, también conflictivas, porque pueden llegar a traslaparse. Y las autoridades judiciales, pues como su nombre lo indica, es lo que tiene que ver con los jueces. Entonces, Consejo de Estado, en la parte del contencioso administrativo, cuando el demandado es el Estado de temas ambientales. La Corte Constitucional, cuando maneja temáticas de protección de derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación, por delitos ambientales, y los juzgados y tribunales superiores en casos de sanción. Bueno, ahora entonces veamos cuáles son las observaciones sobre la actividad administrativa de esas autoridades administrativas que acabamos de ver arriba. Las autoridades administrativas que son el Ministerio, la ANLA, la Dirección General Marítima y las corporaciones. También faltó aquí, es importante, las secretarías de ambiente de los municipios, porque si bien no están identificadas normativamente como autoridad ambiental, sí tienen bastante implicancia en el problema de los conflictos, traslape de funciones. Se está escuchando un audio abierto. Por favor, cierren el audio, se está interfiriendo. Sí, ya está cerrado, qué pena con usted. Bueno, y las autoridades judiciales que nos interesa todas estas funciones, lógicamente, de dirimir
las demandas que incluyan pues, la temática ambiental, y la temática ambiental puede ir desde tema comercial. Por ejemplo, lo que se está demandando es barco que trae mercancía al país y contamina, desde el aspecto penal, en el caso, por ejemplo, de contaminación de recursos hídricos, que son delitos, está en el Código Penal. Y en el caso ya de los derechos fundamentales que van hacia por la vía de tutela, acciones de grupo y acciones acción popular, son aquellos que, pues, son acciones que las comunidades y las personas naturales pueden colocar para proteger sus derechos, derecho al medio ambiente sano en este tema que nos compete. Bueno, entonces, sobre la contaminación, sistema administrativo, ¿qué observamos nosotros en este estudio frente a las temáticas de conflictos de competencias? Primero, ¿cuáles son las competencias que tienen estas entidades? Pues ellos pueden otorgar y controlar las licencias ambientales, pueden ejercer el control sobre la misma y revocarla. Generan acciones de monitoreo y seguimiento a los vertimientos, dragadas, de todas las obras civiles que se puedan construir en la zona marina costera. Generan los procesos sancionatorios administrativos. Ellos son los competentes para generar multas, sanciones, suspensiones, cierre de actividades. Tienen también competencia para determinar medidas preventivas y correctivas, como la suspensión, la clausura provisional de la causa de la contaminación. Y tenemos los programas de restauración y compensación ambiental financiada, pues que se le impone como una sanción años del hecho. Estas son entonces las competencias sobre las cuales girarían los traslados o los cruces. Entonces, dentro de esas acciones administrativas en materia ambiental, se revoca o se otorga la licencia. Entonces, ¿quiénes estarían obrando allí principalmente? El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas. El tema de licenciamiento ambiental y, por supuesto, el ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todo el monitoreo y seguimiento, pues también lo puede hacer el Ministerio, el ANLA, pero aquí también puede llegar a tener competencia la Dirección General Marítima y, pues, por supuesto, las CAR. Procesos sancionatorios y administrativos, como multas, suspensiones, cierre de actividades contaminantes. ¿Quién tiene competencia ahí de las que vimos? Pues, lógicamente, tiene el Ministerio del Medio Ambiente, las CAR, la misma DIMAR, y incluso las secretarías de ambiente de los municipios, sin ser ellas autoridad ambiental. Las medidas preventivas y correctivas inmediatas, como la suspensión de vertimientos y las clausuras provisionales, dependiendo del escalado de la actividad, dependiendo de qué tipo de actividad sea, corresponde bien a la CAR o corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. Si son macroproyectos, si son obras muy grandes, le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, y si son obras que no corresponden a esta categoría, pues sería para la CAR, Corporación Autónoma Regional. Otras actividades, los programas de restauración y compensación ambiental, ratificación de tratados o convenios. En esto, ¿a quién ratifica los tratados o convenios internacionales? Por ejemplo, todos los que tienen que ver con la protección marina. Pues es el gobierno, el Congreso específicamente. Y que después de ratificado, pues se genera una ley que lo ingresa al sistema legal colombiano. Entonces, en esta parte, hasta aquí tendríamos las actividades que tienen que ver con el sistema administrativo, con las autoridades administrativas. Entonces, de la evaluación que se hizo, observamos que son tantas las autoridades en este punto que los principales problemas de concurrencia se observan sobre todo en la imposición de las multas, cuando observamos que cuando el factor
itinerario, el dinero está allí presente, es el llamado a observar la posible concurrencia de funciones. Entonces, no se sabe cuál de las entidades que están aquí administrativas estarían yendo primero a la instancia para colocar la sanción. Sabemos que las sanciones pueden ser concurrentes. Según la Corte Constitucional, es posible que a una persona se le coloquen dos sanciones, una por la parte administrativa y otra por la parte judicial, jurídica, perdón, judicial. Entonces, una persona, un infractor puede estar siendo castigado más de una vez por un hecho, y eso puede llegar a afectar, a ser demandable ante una instancia judicial, colocándose allí uno de los primeros quiebres en donde una actuación que se está cumpliendo frente a una autoridad administrativa muy posiblemente pueda ser echada por tierra cuando por ese mismo problema del cruce de funciones, dado que varias instituciones tienen la posibilidad de colocar sanción, puede afectar el derecho a no ser condenado o multado 2 veces por el mismo hecho. Entonces, llega el cruce, el choque entre la autoridad judicial, que va a resolver la acción de tutela muy seguramente, para que le retiren esa doble sanción, y la autoridad administrativa, las dos que las pudieron colocar. ¿Y por qué se pueden colocar las dos? Porque la norma así lo permite. Es decir, por ejemplo, el tema lo que tiene que ver con la DIVAR y lo que tiene que ver con el Ministerio del Medio Ambiente, que ya el Consejo de Estado determinó que cada una de ellas pues tiene funciones asignadas a la protección marina, pero cada una desde su área de acción, una marítima y la otra ambiental, pero un barco perfectamente podría estar siendo sancionado 2 veces allí. Uno, por su actuación marítima, es decir, por su actividad marítima, y otra por su actuar frente a la contaminación ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente le coloca sanción y a la par la DIVAR le coloca sanción. Entonces, esto ha llevado a que este tipo de doble sanción pueda ser reputado, pueda ser elevado a las instancias judiciales para que se dirima allí una posible vulneración de los derechos. Entonces, la norma está así, la norma permite que haya esa concurrencia de secciones, y eso es uno de los primeros aspectos que se ha observado con bueno, ¿en qué otras actividades podemos ver concurrencia de funciones? Bueno, en lo que tiene que ver con la autoridad marítima, que es la DIMAR, Dirección General Marítima, las capitanías de puerto, y la autoridad ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. No sé si hay alguien aquí de esas dos instituciones, pero por experiencia sé que no tienen una muy buena coordinación entre ellos. Y lástima, porque si bien las dos instituciones tienen competencia marina, para protección marina, si estuvieran mejor articulados, si hubiese mejor comunicación, sería más eficaz la acción. ¿A qué me refiero? Si bien el Ministerio de Medio Ambiente tiene funciones más amplias para protección ambiental marina, no tiene la capacidad operativa para llegar al mar abierto como si la tiene la DIMAR, dado que tiene todo el sistema de infraestructura y operatividad de los barcos y de las naves, que le apoya también la Armada, hace parte de la Armada. Entonces, los dos tienen competencias en protección marina. Entonces, vamos a pensar que llegando al puerto de Cartagena, un barco se colisiona con otro y hay una fuga. Hay una fuga de aceite o de mismo de hidrocarburos. Entonces, dependiendo de qué tipo de colisión se relacione, dependiendo de dónde está ubicada la colisión, podrían estar actuando a la vez la DIMAR, podría estar llamada a actuar también el Ministerio del Medio Ambiente, e incluso podría estar llamada a actuar la Superintendencia de Puertos, y es que está tan cerca del área portuaria que podría llegar a ser llamado a intervenir. Entonces, ¿por qué aplica la DIVAR? Por ejemplo, ya la DIVAR va a mirar de qué manera por ejemplo, los llamados
prevención del siniestro no fueron tenidos en cuenta por la actividad marítima, por el barco en sí, por el capitán. Puede colocarle una sanción al capitán y al barco, suspendiéndole la licencia. El Ministerio de Medio Ambiente, ¿cuándo va a ser llamado a ese mismo hecho? Si ese barco, si el petróleo que se generó de esa colisión afectó un ecosistema vulnerable que estaba en el área, si colisionaron en un área marina protegida, por ejemplo, entonces ya está llamado a intervenir sí o sí el Ministerio de Medio Ambiente, porque si bien la DIMAR tiene competencias para protección marina, su énfasis no es ambiental, su énfasis es marítimo. Y ya el Consejo de Estado determinó que debe haber claridad entre lo que es una actividad marítima y una actividad de protección ambiental. Y por otro lado, la superintendencia de puertos podría llegar a ser llamada en caso en que, por ejemplo, se haya colisionado muy cerca al área de atraque o entrada al área portuaria. Entonces, ¿quién va a ir? Si se dio la colisión mar adentro, ¿quién va a ir primero? ¿Quién va a ir primero si lo que se sabe, por ejemplo, es que lo que está afectado es un sistema coral que es ambiental principalmente? Pues el ministerio que tendría que ir primero no va a poder ir a mirar, no va a poder ir a hacer operativa su vigilancia porque no tiene la operatividad, no tiene los barcos. Va a tener que esperar a que la DIMAR pues genere toda la operatividad para que los funcionarios del ministerio puedan ir. Entonces, el primero llamado ahí, de hecho, muchas veces es el guardacostas, que son los que primero llegan a estos lugares, porque tienen la capacidad operativa. Entonces, dado que estas tres instituciones tienen la misma función, protección marina, pero cada una de sus diferentes áreas, y no hay una articulación de funciones, muchas veces se pierde la oportunidad de responder a esos siniestros y a esas afectaciones ambientales de una forma más rápida y óptima, porque pues la DIMAR puede decir, no, pues yo ¿qué le voy a, eso es una afectación de coral, entonces eso es del ministerio. Y pues no hay una coordinación tan clara para poder decir, pues llamemos a los del ministerio ya y estamos esperándolo, no, eso por experiencia es una comunicación de teléfono roto. Entonces, la DIMAR vaya a hacer lo suyo, pero la protección del coral, que es la parte ambiental que le corresponde al ministerio, la DIMAR puede llegar a decir, bueno, eso ya le corresponde a la parte ambiental, yo no hago nada al respecto. Pero podría, por ejemplo, se necesitaría que colocaran rápido unas medidas de contención del petróleo para que no siguiera afectando el medio ambiente. ¿Lo hace la DIMAR? Podría hacerlo si quiere, pero el tema es ambiental, netamente. Entonces, no se le podría sancionar, no se le podría inculpar por su no acción frente a una circunstancia ambiental cuando ya está ocupado en hacer la actividad frente a la actividad marital, frente al hecho marítimo, que es su competencia. Bueno, voy a sintetizar también otro problema que puede mostrarles a ustedes de dónde se encuentra un conflicto de competencias que afecta a la parte marina. Hay una ley que actualmente está regulando, la ley de distritos. Ya no me acuerdo el número, pero ya lo vamos a ver más adelante. La ley de distritos opera para los distritos de Santa Marta, por ejemplo, los distritos turísticos. Santa Marta, histórico y cultural de Santa Marta, de Cartagena y el de Barranquilla también. Entonces, es una ley que le da a las alcaldías locales unas funciones muy, muy concretas, muy específicas sobre la zona de playas. Le asigna a las alcaldías de estos distritos la posibilidad de generar, ¿no? De lograr, identificar, seleccionar algo que se llaman los bienes de interés turístico. ¿Qué es un bien de interés turístico? Pues todo aquel que según la alcaldía considere que puede aportar recursos para que la actividad turística en el distrito pueda desarrollarse. Entonces, ha sido un punto muy álgido de conflicto. ¿Por qué? Si en un distrito como Santa Marta hay problemas en la playa, ese problema de la playa tiene que ver con que se están construyendo unos edificios para hoteles en una zona que la alcaldía determinó que es un bien de interés turístico. Entonces,
el objetivo de la alcaldía va a ser allí, como bien de interés turístico, desarrollarlo turísticamente. Entonces va a permitir que se abran las obras de infraestructura que se requieren para que los turistas estén en esa zona. Ahora, viene la DIMAR. La DIMAR también tiene competencias en la playa. Entonces, pero la competencia es totalmente distinta porque su objetivo es otro. La DIMAR tiene la competencia de protección de la playa, lo que tiene que ver pues, con que no se degrade la arena, y tiene competencia en las concesiones que se hagan en el terreno consolidado de la playa. Entonces, se pone en conflicto allí el interés de la DIMAR, por ejemplo, que dice, no, este no es terreno consolidado, usted no va a construir aquí. Pero la alcaldía dice, sí, yo voy a construir ahí porque la ley de distritos me permite a mí construir porque hemos identificado que esa área es de interés turístico. Entonces, es un conflicto entre, y viene la tercera implicada, por ejemplo, puede ser el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente ve que ahí hay unas zonas de dunas. Las zonas de dunas en sí no le van a interesar mucho a la DIMAR, porque no es ambiental, pero sí le interesa el medio ambiente. Entonces, se meten las tres autoridades allí que tienen competencias, entonces no se sabe cuál de las tres finalmente va a determinar si se usa o no se usa esa área, porque todas las tres tienen igual posibilidad de ejercer sus funciones, prohibiendo o permitiendo. Entonces, eso ha generado un choque de competencias muy complicado, porque eso impacta al mar. Sí lo impacta muchísimo, porque cuando de interés turístico se habla, la construcción de hoteles está en el primer renglón. Entonces, son desarrollos inmobiliarios que generan pues toda una afectación ecosistémica en el área donde se está construyendo, y que todo aquí, eso finalmente, todas las aguas residuales y todas las afectaciones al paisaje, a quien afecta a la zona de playa y muy seguramente a la parte marina. Bueno, entonces, ¿cuál es el diagnóstico del choque de funciones en esas instituciones que yo les decía? Dado que hay tres autoridades, la autoridad ambiental, la autoridad marítima y la autoridad portuaria, se observa que no hay una articulación adecuada entre ellas, porque cada una tiene sus normas diferenciales, no existe una norma que las unifique. No se ha logrado en el país generar una ley de mares y costas, como se lo había en otros países, en donde allí se conjugan todas las funciones de todas las entidades que estaban dispersas y se unifican para una planificación adecuada del territorio y de acciones sobre el territorio. No lo hay. Entonces, por el momento Colombia adolece de una política articulada de todas las instituciones que tienen que ver con el mar. Y eso afecta, dada que al no tener una articulación adecuada, los procesos se demoran, puede haber acciones que no se toman porque una autoridad piensa que lo va a hacer la otra, y esta autoridad no se habla con esta autoridad, entonces no se va a hablar. Una autoridad no le va a dar así porque sí sus elementos operativos a la otra, porque pues para eso tiene su asignación presupuestal. Entonces, reitero, en el tema de DIMAR y Ministerio de Medio Ambiente, ¿quién es la que tiene verdaderamente la operatividad para ir a hacer monitoreos, para hacer vigilancia en mar abierto? Pues la DIMAR, el Ministerio no, pero el Ministerio debería, y está como muy claro que debería tener también esa operatividad, y no la tiene. No tiene barcos, el Ministerio no tiene naves para hacer esa actividad que debería hacer. Y la superintendencia de puertos, pues mucho menos, además que es otro tipo de interés que no lo mueve al interés que puede llegar a tener el Ministerio de Medio Ambiente o la misma DIMAR en la protección del mar. Bueno, entonces, tres elementos principales en este conflicto. Hay concurrencia institucional, hay muchas instituciones y la norma no ha sido clara en asignarles funciones diferenciales. Lo ha tenido que hacer el Consejo de Estado, determinando por conflicto de competencias a qué le corresponde a qué, pero es que la norma uno la mira y todos tienen funciones de protección marina. Entonces, la palabreja es la misma, protección marina y protección marina para todas las instituciones, pero se complica cuando, bueno, sí, protección marina, ¿en qué sentido y hasta dónde? ¿Qué me compete a mí? ¿Qué le compete a la otra? Entonces, no está clara la norma en ese sentido. También hay dispersión normativa.
hay mucha norma, o sea, Colombia no adolece de norma, no, el problema de nosotros no es que no haya normas, hay norma para lo que ustedes quieran, pero lo que pasa es que son tantas y tan dispersas que una norma que genera el Ministerio del Medio Ambiente bien podría estar en contradicción en algunas ocasiones con una norma de la NEMAR o una norma ambiental de la Secretaría de la Alcaldía, de la Secretaría de Ambiente de un distrito turístico, puede estar definitivamente en contraposición con una norma que genere el Ministerio. Lógico, manteniendo las jerarquías normativas, pero una norma válida que pueda generar la alcaldía, les digo, para uso de un área porque es bien de interés turístico, puede estar en contraposición con la del Ministerio que al mismo tiempo quiere proteger ese bien jurídico. Bueno, entonces, concurrencia, traslape, a veces es la misma función para 2 o 3 autoridades, sabe finalmente quién la va a hacer. Debilidades operativas, no tienen la capacidad operativa de las 3 instituciones al mismo tiempo. El Ministerio debería estar mejor dotado para hacer lo que tiene que hacer, no lo hace. Entonces, a veces la DIMAR resulta haciéndolo, sin tener que hacerlo, resulta siendo la DIMAR la autoridad ambiental en las horas en donde puede llegar con su capacidad operativa. También hay desarticulación de los actores. Si bien existe en Colombia el Sistema Nacional Ambiental y se han generado muchas acciones para articularlo a todos los actores de la cadena ambiental en el país, pues no son tantos que es muy difícil ponerlos de acuerdo. Lo otro es que lo que tiene que ver con el mar, solo muy recientemente se le dieron atribuciones a las corporaciones autónomas regionales, pero ese ha sido pues otro punto que suma a la variedad de autoridades competentes para temas marinos. Entonces, ¿de quién es competencia eso? Basura en las playas. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Va la alcaldía, que tiene competencia? ¿Va la CAR, que tiene competencia? ¿Va una funcionaria del ministerio? ¿Va la DIMAR, que también podría llegar a tener competencia? Entonces, todas tienen competencia, pero al final, pues, puede llegar a generarse una inacción porque cada una piensa que va a hacer algo, la otra, y no opera ella. Para los usuarios, para nosotros también es un conflicto porque uno no sabe finalmente a quién acudir. Voy a esta, tiene competencia, no tiene competencia, una me manda la otra me manda esta, me sancionan 3 veces, me sancionan 2 veces, no hay seguridad jurídica. Bueno, entonces vamos a avanzar un poco aquí en esta parte. ¿Dónde encontramos entonces los núcleos de ese conflicto de competencias en lo que compete a lo administrativo? Superposición de competencias, como les digo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales tiene funciones para asignar procesos sancionatorios, también lo tiene la CAR y también lo tiene la DIMAR. Todos tienen procesos sancionatorios con posibilidad de ejercerse, pero una sola persona no puede estar con procesos sancionatorios de las 3 entidades que tienen funciones que podrían llegar a sancionarlo a la par. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién lo va a sancionar? ¿Quién va a sancionar ese barco? ¿Usted o ALA o la CAR o la DIMAR? Bueno, depende de la temática, podrían diferenciarse, pero se han dado casos, como les digo, en donde una sola persona infractora está recibiendo 3 sanciones de 3 entidades distintas a la vez. Y eso llega al punto del choque con la parte judicial. Bueno, duplicidad de sanciones. El mismo infractor puede recibir multas de varias entidades, lo que acabo de decir, lo que genera discusión sobre la doble sanción y vulneración al debido proceso. Claro, porque la norma lo permite. Si la DIMAR le va a colocar una sanción desde lo que tiene que al barco que contaminó el mar por su actividad marítima, le pone la sanción desde lo marítimo. Pero el ministerio también le va a poner una sanción, pero desde su afectación al medio ambiente, a la parte ambiental. Y si sucedió al lado del puerto, la superintendencia de puertos también podría, o la sociedad portuaria también podría colocarle sanción, si será autoridad ambiental, lógico. Bueno, siguiente núcleo del conflicto, la colisión entre sanciones administrativas y judiciales.
pues lo especificas. Cuando el acto administrativo sancionatorio que le emitió la entidad administrativa, la CAR, el Ministerio, la DIMAR, es demandado, es apelado ante las instancias, judiciales, pues puede la instancia judicial dejarlos en efecto. O sea, todo lo que se hizo anteriormente, todo el dinero dinero profesional que se invirtió en colocarle una sanción después de todo un proceso sancionatorio que lleva tanto tiempo, puede echarse a la borda porque la persona va a la instancia judicial y la instancia judicial pues va a proteger por otro lado, no es la parte ambiental, no es la parte marítima, es la parte de los derechos, es la parte de los derechos. Eso es otra perspectiva que puede dar lugar a que pues, la sanción se pierda, a pesar de que la afectación estuvo. Y finalmente los vacíos de coordinación. El ejemplo, claro, está la DIMAR y la Dirección General Marítima de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales han tenido una discusión por mucho tiempo sobre el alcance de cada una de las sanciones diferenciales de cada una. Bueno, entonces sigamos aquí. Ahora vamos al otro grupo gordo de problemática, la parte judicial. Ya vimos entonces que hay superposición, hay vacío también de competencias en la parte administrativa, las autoridades que vimos arriba. Ahora, ¿qué pasa con el sistema judicial? Bueno, en el sistema judicial es otro enfoque total, las comunidades. Aquí en este es el que va sobre todo las comunidades, las personas. En las otras, pues, son el sujeto de protección es el medio ambiente o pues es la actividad marítima. Aquí las personas son lo central. Entonces, el sistema judicial, en estos casos, opera a través de las acciones populares, las acciones de grupo, las acciones de tutela, los procesos penales. Por ejemplo, cuando se está poniendo una sanción desde la Fiscalía por delitos de contaminación ambiental o contaminación hídrica o en particular, y las medidas cautelares que puede darse como fallo en un proceso sancionatorio, un proceso judicial frente a la ocurrencia de un delito ambiental. Entonces, en este grupo, el enfoque, la diferencia de enfoque es lo que hace que se generen los conflictos, porque es que aquí el enfoque no es netamente ambiental, no es ambiental, no es marítimo, no es portuario. Aquí el enfoque es de protección de derechos humanos. Entonces, como ya es otra visión, y aparte de eso, que las cortes tienen muchísima más injerencia por el grado de importancia que se le da a un fallo judicial. El fallo judicial puede llegar a echar por tierra, como les digo, todos los procesos administrativos previos que se llegaron a realizar, que pudieron haber estado bien y adecuados para los que, por ejemplo, queremos que se coloquen sanciones ambientales a la empresa que contaminó un río. Pero si esa empresa logra demostrar que se violó el debido proceso, gana y puede llegar a echarse por tierra todas las sanciones que le exigían a esa empresa para la actividad, si no se hizo con el debido proceso, porque ya la visión y el enfoque del sistema judicial va a ser distinto. Entonces se han presentado pues esos retrocesos se hizo una muy buena actividad investigativa desde la parte administrativa, pues, y se retrocede cuando la parte judicial, pues, por protección a los derechos humanos, protección al debido proceso, genera, eche para atrás las sanciones. Bueno, entonces, y este es un punto álgido, es que en Colombia sí pueden coexistir esas competencias. No se exige que haya una mayor claridad, así lo dice la norma, dice, no se excluyen, sino que pueden activarse de manera paralela o complementaria. Entonces, en el derecho ambiental colombiano esto se llama el principio de concurrencia, que una persona jurídica o natural puede tener a la vez un proceso administrativo, puede tener a la vez un proceso contencioso ante un juzgado y puede tener, inclusive, estar nombrado dentro de una acción popular, además de una investigación penal. Entonces, imagínense todos esos elementos que están vinculados a un solo hecho, a una sola persona jurídica, tienen todos los demás actores que están vinculados a cada uno de esos procesos.
y esos actores van a entrar sí o no en colisión cuando cada uno de ellos esté defendiendo su perspectiva y su función. El juzgado defenderá el debido proceso. El ANLA tendrá que defender o tendrá que hacer fuerza para que la norma ambiental se cumpla. Y bueno, entonces allí tendría que generarse una observación de cuál prima, cuál derecho prima, el que está defendiendo el sistema judicial o el que está defendiendo el sistema administrativo cuando bien logra generar sanciones eficaces que protegen el medio ambiente. Bueno, vamos a mirar entonces, ya para casi terminar, vemos que esta es una gráfica que nos muestra que la concurrencia de funciones entre las diferentes entidades está permitida en la norma colombiana y de allí se generan entonces esas cruces de funciones y esos traslados y esos vacíos a veces de funciones o zonas grises que generan un conflicto. Es muy evidente este conflicto, reitero, entre la autoridad marítima y la autoridad ambiental, cuando de mares se trata. Y mucho más cuando entran las comunidades, porque las comunidades tienen sobre todo su centro, su punto de protección, lo tienen en la tutela, ¿no? En las acciones populares y en las acciones de grupo. Y eso no lo van a colocar ante las autoridades administrativas, lo colocan es ante las autoridades judiciales, van a ir allá. Entonces, yo puedo estar tratando de proteger un área natural, pero ya se han dado los casos que si hay una comunidad que fue desplazada por la violencia y la comunidad se asienta en una zona protegida que debería estar protegida, si ellos van al lado judicial y alegan que en virtud de que se debe proteger el área, las está sacando del sector, pero ellos ya no tienen que se está violando su derecho a, ¿cuál sería el derecho fundamental? Que es la vida. Entonces, prima el derecho a la vida de ellos para quedarse ahí en esa área natural, con todas las implicaciones que tiene que un grupo grande humano se quede asentado en una zona que antes era de protección, van a empezar a talar, van a empezar a pues hacer todo un cambio de paisaje allí que pues afecta a la parte ambiental. Entonces es el desequilibrio o más bien la compensación que prima más los derechos humanos de las comunidades que están solicitando que se les permita quedarse allí porque están desplazadas, o el derecho de la naturaleza que va a verse afectado sí o sí porque este grupo humano va a estar allí utilizando pues los bienes y servicios que están en el área. Entonces es la contraposición de derechos fundamentales de las comunidades o derecho ambiental, el derecho del medio ambiente, el derecho de la naturaleza. ¿Cuál de los dos prima? Pues siempre hemos estado en esa dicotomía. Bueno, entonces en la investigación se aplicaron algunos instrumentos, se pidió la percepción de varios funcionarios de cada una de estas instancias y de las conclusiones que se generaron de esta aplicación de instrumentos, que fueron entrevistas y encuestas, se identificaron algunas visiones sobre las problemáticas que ellos ven en este tema de conflicto de competencias, que pueden afectar la parte ambiental o la parte humana, porque estamos hablando, en esta temática no estamos únicamente vinculándonos al medio ambiente como la naturaleza, sino también al ser humano, las comunidades. Sintetizando, entonces, dice que hay un conflicto derivado porque en Colombia no hay una jurisdicción marítima especializada. A la DIMAR se le asignan funciones jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque no hay todavía jueces marítimos. Entonces, adolecemos de esa acción que en otros países ha funcionado bien. ¿Qué es eso de jurisdicción? Pues que haya jueces especiales, específicos de la rama judicial, dedicados a solucionar y a absolver demandas de tema marítimo que tienen que ver con mar. ¿Cómo está funcionando actualmente en Colombia? Como no hay esos jueces, entonces se le permitió a la DIMAR asumir competencias que pueden llegar a ser medio judiciales
para darle paso, darle solución a estas demandas que tienen que ver con el tema marítimo. Otra, pues que no hay una sinergia entre las instituciones. Las instituciones no son muy celosas entre sí. Esas instituciones que protegen los bienes y recursos del mar son muy celosas entre sí porque tienen diferentes enfoques y diferentes funciones. ¿Por qué? Porque no hay una norma que unifique y logre que verdaderamente haya una gobernanza entre todas las instituciones en torno a objetivos compartidos. Otro, pues desde la perspectiva del sistema judicial se observa que hay una dificultad para que haya más sanciones a empresas, por ejemplo, por el tema de contaminación marina, porque la carga probatoria en Colombia en muchos casos le genera una talanquera a las comunidades que quieren demandar. ¿Por qué? Porque al juez, cuando uno lo va, por ejemplo, le dice, mire, en virtud de que esa empresa está contaminando el mar, a mis hijos les está saliendo un sarpullido, o a esta señora que está comiendo pescado de ese río que llega al mar, que está recibiendo los vertimientos de esa mina, porque se le está cayendo el pelo porque esa mina está arrojando mercurio, y ese mercurio llegó al río, y el río después llega al mar, y en el mar están los peces con los cuales se está alimentando la población, y cuando la persona va a ir a solicitar que pues le hagan algo frente a esa contaminación que está generando la mina, pues le van a exigir que determine la carga probatoria. Ok, pruébeme que a usted el cabello se le está cayendo por esa actuación de la mina. Entonces, esas pruebas químicas para generar y hacer la relación entre causalidad entre la mina, el vertimiento de mercurio y la salud de la persona, son muy costosas y llevan mucho tiempo, porque además es una afectación acumulativa, no es inmediata, con el tiempo. De hecho, hay mujeres que pierden bebés porque ya vienen con una carga en su cuerpo que ha debilitado su sistema inmune al punto que no pues, le causan los abortos por el tema del mercurio en los ríos y en los mares, cuando las comunidades están muy cerca de minas, pero no han logrado que les den las sanciones generadas por esa actividad porque la relación entre causa y efecto es muy difícil de comprobar. Se requeriría, como les digo, pruebas muy costosas que las comunidades que están afectadas por este tipo de contaminación no pueden llevar. Entonces, dentro de los conflictos se ubica que es muy netamente de la parte judicial, que debería existir dentro de las instituciones que tiene que ver con lo marino también como una especie de articulación para que esto es lo que tiene que ver no solamente con la competencia marítima ni con la competencia ambiental, sino que también se vincula un poco al apoyo a las comunidades cuando están siendo afectados por el problema marítimo o por el problema ambiental. ¿Para qué? Para que las tres aristas del problema tengan en cada una de las instituciones, pues, apoyo. Porque por el momento, ¿cómo está la situación? DIMAR se encarga y le interesa solamente los problemas marítimos. Y la actividad marítima es muy diferencial a la actividad, al problema generado netamente por el problema ambiental y menos por el problema social de las comunidades costeras. Entonces, allí es donde se observa otra distancia entre las diferentes funciones de cada una de las instituciones. Bueno, a manera de conclusión, ¿por qué los conflictos de competencia dentro de los sistemas administrativo y judicial? Ya vimos a qué me refiero cuando digo administrativo. Están las instituciones como el ministerio, las CAR, las alcaldías, la DIMAR, el ALA, y el judicial, pues cada una de las cortes y los juzgados. ¿Por qué ese conflicto de competencias tiene que ver con que aumente o disminuya el control sobre la contaminación marina en Colombia? Aquí pues no habría necesidad de pronto de hacer la diferenciación en el Pacífico o en el Caribe, porque la situación ocurre
de los dos. De pronto la diferencia sería en impacto, que hay más impacto, por ejemplo, por contaminación marina derivada de actividad minera en el Pacífico que en el Caribe. Pero de resto, los conflictos de competencias es la misma porque las autoridades son las mismas. Entonces, ¿por qué genera problemas? Porque cuando hay muchas instituciones, pareciera que todas van a hacer algo, pero se determina que son tantas que no hacen nada porque o se chocan o una piensa que lo va a hacer la otra y no lo hace, evita el conflicto. Entonces quedan zonas en donde no se hace nada. O se avanzó y se avanzó en la parte administrativa, pero cuando llega a la parte judicial, porque se puso alguna demanda por una actuación administrativa, todo se retrotrae y queda en cero, y eso hay procesos que llevan muchísimo tiempo para que haya sanciones. Y pues hay una protección del debido proceso, que un proceso no puede ser eterno, y llega un momento en que ya pues se cierra porque no se pudo concretar todo el proceso para que hubiese sanciones. Menor poder disuasivo. Si yo veo como usuaria, como comunidad, que yo no sé a cuál de las autoridades acudir porque tengo una confusión allí y ellas mismas también tienen confusión, pues no hay como una gobernabilidad que le permita tener una imagen segura de cumplimiento de la normativa ambiental. Entonces la gente posiblemente diría, yo no me meto en ese tema, yo no voy a ir a preguntar nada a la DIMAR porque ellos finalmente me mandan así por el ministerio y el ministerio me manda a la DIMAR y la DIMAR pues de pronto no hace nada y entonces me mandas a la alcaldía. Entonces, de tanta institucionalidad se generan tantas normas y que están dispersas que muchas veces se queda el caso sin resolver porque pues entre mucho nada. Bueno, órdenes contradictorias o incongruentes. Claro, porque si son diferentes instituciones con diferentes enfoques, con diferentes funciones, con posibilidad de incidir todas en un escenario compartido que es la parte marino-costera, puede haber órdenes contradictorias. Puede ser que la DIMAR haya permitido la construcción de la infraestructura en la playa porque se está validando la concesión allí, está en proceso de concesión de playa, pero a la alcaldía no le parece que se pongan esas estructuras allí por concesión porque ella necesita que se abra ese espacio para que los turistas puedan pasar por allí y haya más ingresos por la actividad turística. Entonces dan diferentes órdenes, las dos pueden ser válidas. Tanto la DIMAR puede decir no, es válido porque tiene su función, pero la alcaldía también puede decir sí, y también es válido porque la norma lo avala para que diga sí. Entonces se forma, como dice, una tierra de nadie regulatoria, porque ninguno finalmente termina solucionando el tema si cada uno tiene su función y dice algo y la otra lo refuta y se queda sin efecto y como un círculo vicioso de que nunca pasa nada. Eso pasó en Santa Marta con un tema que es muy triste aquí en Santa Marta. Había una laguna costera en una zona que se llama Playa Tortuga. Era una laguna costera hermosa, tenía muchos aves allí, y empezaron a construir unos hoteles cerca de la laguna. Eso tuvo la DIMAR se opuso. La DIMAR, a través de la Capitanía de Puertos, se opuso porque no podían construir para la DIMAR, de acuerdo a sus datos. Esa era un área no consolidada y generaría a futuro riesgo. No dio el permiso. Pero el gobierno de la época autorizó. Entonces ganó por fuerza política lo que indicó el gobierno. Bueno, ¿qué pasó allí? Pues que empezaron a construir. Entonces la DIMAR no podía hacer mayor cosa sino simplemente ir y mirar que lo hicieran más o menos bien. El ministerio nuevamente no iba, debió haber ido, porque cuando se empezó a construir las obras por la noche, empezaron a meter cemento, concreto en la noche para que nadie se diera cuenta. Empezaron a meter concreto, cuando de repente la laguna se fue secando. El ecosistema se dañó totalmente. Y este es el momento en que esa laguna ya no está, y eso fue en unos 10 años más o menos. Era una laguna hermosa, y por la inacción de la DIMAR, que no pudo hacer nada,
sabiendo que tenía la competencia, porque le ganó la otra autoridad, que es la autoridad la administrativa, la de la alcaldía, pues se quedó callada y no hizo absolutamente nada. Y el ministerio sí que menos, el ministerio nunca se apareció por allá para ver, para poner sanciones, porque esa laguna la secaron a la adrede. Entonces, ¿de qué sirve tanta institucionalidad y tanta normativa si finalmente frente a un hecho tan puntual que era proteger la laguna, no, nadie hizo nada? Se fragmenta información, claro, cada entidad genera sus normativas, es demasiada información que puede llegar a confundir. Pueden llegar a subir los costos de transacción si la persona tiene que mandar pruebas para una y otra institución. Las órdenes se ejecutan deficientemente si no se sabe si verdaderamente se van a cumplir, dado que se avisora, se proyecta que la otra entidad podría echar por tierra esa orden o podría generar una orden contradictoria. Bueno, pérdida de confianza en la autoridad es otro problema. Y finalmente, para la protección ambiental, que es lo que nos interesa principalmente en lo que tiene que ver con lo marino, se concreta en 3 situaciones: ineficiencia por la fragmentación institucional, que retrasa procesos como los sancionatorios, y lo cual permite la continuidad del daño. La gente que hace daño, los infractores se dan cuenta de esa ineficiencia y se aprovechan. Entonces ellos saben que le pueden empezar un proceso sancionatorio y que está tan demorado y tan enredado eso, que un proceso sancionatorio eso puede demorar 10, 20 años, ya en 10, 20 años ya hizo lo que quería hacer en el área y ya se va, no pasa nada. Y seguridad jurídica. Las empresas recurren a vacíos normativos, dado que no hay una norma específica que pueda decir, esta es la que se tiene que hacer. Él, por un abogado, puede encontrar normas que le favorecen, porque la existen, y la entidad aplica la norma que le favorece la naturaleza, pero él puede encontrar normas que también le favorecen desde otra área o competencia. La pérdida de confianza, como ya lo habíamos dicho, pues que si un Estado no, con tanta normativa y con tantas instituciones, más de 17 para proteger los mares y las costas, y finalmente los únicos que terminan yendo allá a medio solucionar los temas es la DIMAR. ¿Y por qué razón? Porque es la única que tiene la operatividad. Entonces, deja mucho que desear, pues que exista todo un ministerio de medio ambiente, pues que tiene, en lo que tiene que ver con el mar, estas debilidades operativas. Ya el ministerio debería tener un helicóptero, debería tener muchas cosas más. ¿Y eso por qué? Porque pues ha estado tranquila, se tranquilizó, piensa de pronto que la parte marina es de las Fuerzas Armadas y que pues ella no tendría por qué entrar ahí, pero sí tiene que hacerlo porque es función institucional. Bueno, entonces hasta allí esta presentación lo que buscó mostrar frente a la indicación de Pacífico Vivo, pues es una situación que está en las dos costas, en la costa pacífica y en la costa caribe, el tema de la competencia, de los cruces de competencias, y que pues las acciones que puedan tomarse sobre este problema en específico son tardías, porque lo que se requieren es un cambio de enfoque de gobernabilidad, es decir, la mayor eficacia. Nos falta a nosotros, los países, incluyendo pues, Colombia, de pronto un poco más de pragmatismo y no tanta normativa ni leguleyada, sino cosas más concretas que no se respondan únicamente con sacar normas y normas y normas, porque normas, como les digo, tenemos, no, el problema no es nuestras normas, sino la implementación y la eficacia. Entonces, entre menos normas, mejor, porque pues, se sabe cuáles son y se asignan con más facilidad. Pero adolecemos, como muchos países de nuestro continente, de una normatitis, que se generan tantas normas que finalmente no pasa nada. Bueno, entonces, gracias por su atención. Y este fue el aporte desde la Universidad Sergio Arboleda al importante papel que está cumpliendo Pacífico Vivo para la protección de los mares.